Continuamos en la UNED y estamos hablando de historia de las religiones en el mundo. Hablemos de la religión de los polinesios. Condiciones materiales y estructura social. La religión de Polinesia no solo linda geográficamente con Melanesia, sino que también constituye su prolongación en el aspecto cultural. La comunidad de las culturas Polinesia y Melanesia están fuera de duda. En ciertas zonas intermedias se mezclan los elementos polinesio y melanesio, como por ejemplo el archipiélago Fiji. Aunque la base de la economía de ambos pueblos es una agricultura primitiva y la pesca, las condiciones materiales de la vida son diferentes. Los hombres que habitan las pequeñas y pobres islas de Polinesia se ven obligados a trabajar mucho más para ganarse el pan. La producción artesanal alcanzó un alto grado de perfección. Al mismo tiempo, lo exiguo de las parcelas de tierra tuvo como consecuencia que la aristocracia tribal haya procurado apoderarse de ellas y así surgió la clase de propietarios. En virtud de ello, el nivel general del desarrollo social polinesio es más alto que el de los melanesios. En Polinesia se conserva solo vestigios de las relaciones clánicas en forma de grandes familias patriarcales. En casi todas las islas polinesias existe una nítida diferencia en castas. Dejando a un lado las diferentes características locales y refiriéndonos en rasgos generales a este régimen de castas, vemos los siguientes grupos principales. La casta dominante, que está formada por los jefes o los arika, o bien ari o ali, según los diferentes archipiélagos. Se trata de una aristocracia hereditaria que tiene el poder en sus manos, es decir, una rudimentaria forma de organización de la clase dominante. El lugar intermedio lo ocupa la casta de la aristocracia agraria y clánica, que se denomina rangatira. Reatira, ratira. Más abajo se halla la casta de los semidependientes y los dependientes, o sea, semiesclavos. En algunas islas los esclavos no formaban parte del sistema de castas, quedando así al margen de la sociedad. La acentuada división de castas, temprana forma de diferenciación de clases, se expresa, además, en el hecho de estar casi prohibidos los matrimonios entre los miembros de distintas castas. Esta estructura social, más evolucionada que la de los melanesios, se ha reflejado también en la religión. Aquí vemos otras formas más intrincadas en comparación con lo característico de la religión melanesia, pero, a diferencia de esta última, la religión polinesia pertenece al pasado. La intensa colonización europea y americana del siglo XIX tuvo como consecuencia el hecho de que actualmente en casi todos los archipiélagos de Polinesia la cultura aborigen se ha disgregado y en algunas partes casi desaparecido. Las antiguas creencias de los isleños se conservan en pocos lugares y eso principalmente en los recuerdos de los ancianos. Pero en la mayoría de los casos fueron desalojadas por la prédica cristiana de los misioneros y olvidadas casi por completo. Incluso la población se ha reducido mucho numéricamente en algunas partes, por ejemplo en Hawái, en las Islas Marquesas, en la isla de Pascua, en Nueva Zelanda. Hablemos sobre las fuentes de información. Por eso es que las fuentes de información sobre la religión de los polinesios son diferentes. En su mayor parte son descripciones antiguas que se remontan hasta los finales del siglo XVIII y la primera mitad del XIX son los materiales de las expediciones de Buchenwald, de Cook y La Perouse, y también de Lisinghai y Cruikshank, y de Cosbeu, y otros. Y las noticias reunidas por algunos europeos que voluntaria o involuntariamente se vieron durante mucho tiempo entre los isleños. Son especialmente interesantes los apuntes de William Milner, referentes a las islas Tonga, de George Gray sobre Nueva Zelanda. Las investigaciones verdaderamente científicas de los especialistas aparecieron a finales del siglo XIX, cuando ya se habían olvidado parcialmente muchas de las creencias populares. Entre estas investigaciones son especial valiosas las que provienen de las personas nacidas en las islas o de los propios polinesios, entre los cuales por aquel entonces ya había comenzado a formarse una clase intelectual poco numerosa, así como de las personas que se sentían estrechamente ligadas a Oceanía. ¿Qué es, pues, la antigua religión polinesia? ¿Cómo se ha formado? ¿Y en qué difiere de la melanesia, lo que es en sustancia? La neta diferenciación social de los polinesios se ha reflejado ante todo en una muy nítida sacralización del poder de los jefes, quienes se transformaron en objetos de culto religioso. El culto de los jefes, la idea de los jefes como personas sagradas, he aquí el primer rasgo típico de la religión polinesia. El considerar a los jefes vivientes como semidivinidades con personas sagradas se manifestaba de modo particular en toda clase de costumbres y prohibiciones.
En algunas islas, la sacralización del poder de los jefes se expresaba además en el hecho de que el jefe reunía en su persona también las funciones de sacerdote. Así, entre los maoríes, en Nueva Zelanda, los jefes, los arika, eran simultáneamente los ejecutantes de los ritos más sagrados. Los jefes supremos de los Tonga, los Tuitonga, disponían en otros tiempos de un poder real muy grande, a juzgar por la leyenda y los monumentos arqueológicos. Y más tarde, principalmente en el siglo XVIII, perdieron este poder, que pasó a los jefes militares, pero conservaron su dignidad sagrada y hasta la abolición del rango de Tui Tonga, principios del siglo XIX, fueron objeto de veneración religiosa. En ciertas islas de Polinesia, el espíritu de un jefe muerto se convertía en objeto de culto efectivo, lo consideraban una divinidad, aunque de segundo orden. Así ocurría en Nueva Zelanda y en Tonga. Las sepulturas de los jefes se transformaban habitualmente en santuarios. Junto a los jefes sagrados estaban los sacerdotes, propiamente dichos. Los servidores profesionales del culto formaban entre los polinesios un grupo social aparte, si bien no homogéneo ni igual en todos los archipiélagos. En la mayoría de los casos se distinguían dos categorías de sacerdotes: los sacerdotes oficiales, servidores de los dioses, adscritos a los santuarios, que se denominaban tounga o kauna, literalmente un especialista hombre competente. En Nueva Zelanda llamaba así a todo artesano en general, a los curanderos y no solo a los sacerdotes. Estos sacerdotes solían ser íntimos del jefe y a veces sus parientes cercanos. Y los otros eran especialistas de libre práctica, adivinos, vaticinadores, hechiceros, samanes, que no estaban vinculados con el culto oficial a los que se les denominaba taura, taula o caula. Los métodos de acción de los sacerdotes eran variados, incluían tanto los sacrificios como la oración. Los sacerdotes taura empleaban además los procedimientos samánicos más arcaicos. Por ejemplo, en las Islas Tonga, según las observaciones de Mariner, antes de responder una pregunta o manifestar su decisión, el sacerdote se ponía en estado de éxtasis. Se consideraba que en esos momentos estaba poseído por la divinidad. Estos momentos de éxtasis se asemejaban a las actuaciones samánicas. Del culto y de los sacrificios diremos que el ritual dominante del culto se expresaba en particular en sacrificios. Se sacrificaban frutos, gallinas, cerdos o perros. Solía haber también sacrificios humanos. Algunos investigadores creían que en el pasado los sacrificios humanos se practicaban en todas las islas polinesias, pero eso no está probado. En tiempos históricos se conocen solo en pocos lugares. James Cook observó personalmente en 1777 un sacrificio así en la isla Tahití, rodeado de un complicado ceremonial. Las víctimas eran por lo general hombres pobres o esclavos, que no tenían valor en concepto de los sacerdotes. Se sacrificaba a la víctima y luego se la transportaba al santuario donde se efectuaban los ritos. En cuanto a los santuarios, diremos que hay otro elemento esencial en la práctica religiosa de los polinesios y es la existencia de santuarios fijos. Entre los melanesios se puede considerar como santuarios un embrión a las casas masculinas y las de las ligas secretas donde se practicaban los ritos mágicos y religiosos. En Polinesia había también vestigios de las casas masculinas, pero los sitios sagrados donde se practicaba el culto eran las sepulturas morai o malai, los sitios donde estaban enterrados los jefes o los miembros de la aristocracia. Allí se ejecutaban ciertos ritos, se hacían los sacrificios, se levantaban las estatuas de los dioses, no había templos verdaderos que no estuvieran relacionados con los lugares del sepelio. El primer templo de este tipo lo vino a construir a finales del siglo XVIII en Hawái Kamehameha, primer fundador de la dinastía real de Hawái. Esta organización del culto estaba ligada entre los polinesios a muy diferentes nociones acerca del mundo sobrenatural. Uno de los fundamentos religiosos de los polinesios era, al igual que en Melanesia, el concepto de la fuerza sobrenatural, el mana. En Polinesia este concepto era aún más vasto y poseía un contenido social expresado más netamente. El mana era una fuerza o aptitud especial inherente a determinados hombres o grupos de hombres. Más poderoso se consideraba el mana del jefe, que imprimía a su persona un particular carácter sagrado intangible. Velando cuidadosamente por su mana, el jefe debía guardarse de todo lo que podía disminuirlo. La derrota en una batalla, la pusilanimidad, la crueldad insuficiente, que podían ser causa de que el jefe perdiera su mana.
Había particulares manas de sacerdotes, guerreros, artesanos. Cada tribu, por ejemplo en Nueva Zelanda, tenía su mana, que se conservaba mientras la tribu permanecía independiente y fuerte. Solamente los esclavos eran considerados desprovistos de mana, de manera que la fe en el mana era el reflejo directo de la estructura social polinesia. La idea del tabú se vinculaba con la fe en el mana. La palabra misma, tabú, o tapu, o capú, como se sabe, es de origen polinesio. La trajo por primera vez Cook. En Polinesia, el sistema del tabú encontró su máxima expresión. El tabú se vinculaba con la ingestión de alimentos, con las ocupaciones económicas, con la guerra, con los ritos funerarios. Pero el centro del sistema tabú era la persona del jefe. Él mismo era tabú para quienes le rodeaban. Su cabeza y su taparrabo eran especialmente sagrados y objeto de tabú. Todo lo que tenía contacto con el jefe se transformaba en tabú. Su vivienda, su alimento, su vestimenta. Cuando tocaba aún, por casualidad, un objeto de otra persona, tal objeto se convertía en tabú para su propietario. Cuando entraba en la choza de alguien, su dueño ya no podía seguir habitando allí. El jefe de la isla Tahití tenía unos portadores especiales que lo transportaban sobre los hombros cuando deseaba salir de su residencia para que su pie no pisara la tierra. De otro modo, ésta se convertiría en tabú para sus súbditos. Por lo común, el jefe podía imponer el tabú permanente o transitorio sobre cualquier cosa a su arbitrio. El propio jefe castigaba la violación del tabú en algunos casos, en otros se creía que el infractor merecía un castigo sobrenatural. Los supersticiosos isleños estaban seguros de que el infractor del tabú relacionado con el jefe debía morir indefectiblemente, aunque la infracción pudiera considerarse involuntaria. Cuentan, por ejemplo, el caso de un maorí que halló en el camino unos restos de alimentos y se los comió sin saber a quién pertenecían. Cuando supo que se trataba de las sobras de un apague del jefe, comprendió que había cometido un crimen espantoso que habría de pagar con la muerte. Y en efecto, el hombre murió de miedo. El sistema del tabú existe también en Melanesia, pero tiene, como hemos visto, un sentido social bastante definido, pues sirve como medio de protección de la propiedad, especialmente a través de las ligas masculinas. En Polinesia, el sistema del tabú también se emplea para resguardar la propiedad, pero allí desempeñaba además la función más amplia de instrumento político en manos de los jefes. Estos no solo imponían el tabú a cualquier cosa a su arbitrio y beneficio propio, sino que lo utilizaban con fines políticos. El tabú sustituía los decretos reales y la legislación. El sistema de tabú resultaba tan gravoso para las masas que hasta los investigadores burgueses no podían dejar de advertirlo. El tabú abarca la vida de las clases inferiores del pueblo en forma tan agobiante que origina una opresión general, aprovechada hábilmente por los jefes y sacerdotes con fines políticos. Hablemos sobre ideas sobre el mundo de ultratumba. La diversificación social repercutió en las ideas acerca del mundo de ultratumba y el destino del alma del muerto. Se creía casi en todas partes que después de muertos las almas de los jefes y la de los simples miembros de la comunidad tenían un distinto destino. Los primeros van a un país venturoso, indefinido, situado en una lejana isla de oeste. Ciertas leyendas la denominaban Hawaiki y la identificaban con el fabuloso país de los antepasados. O bien al cielo, en Nueva Zelanda, las Islas Marquesas, el Tuamotu. En cambio, las almas de la gente común van a un lugar oscuro, llamado Po, que se halla bajo tierra. En Tonga, la diversificación social se reflejó con especial nitidez en las creencias sobre el mundo de ultratumba. A juicio de los Tonga, solo las almas de los jefes y de los aristócratas siguen viviendo después de la muerte. En cambio, las almas de la gente simple, los Tuga, sucumben enseguida. A menudo las almas de los jefes se transformaban en auténticas divinidades. En el ritual funerario también repercutía netamente la desigualdad social. Se sepultaba a los jefes y los hombres de rango elevado con ritos muy complicados, a los hombres comunes sin rito alguno. Inclusive los modos de sepelio diferencian, por ejemplo, en Samoa, Tonga y las Marquesas. Los cuerpos de los jefes eran embalsamados y colocados en bóvedas particulares. En cuanto a los cuerpos de la gente corriente, los enterraban o los dejaban en una tarima en un árbol, o bien los ponían en un bote que lanzaban a la deriva en el mar. Hablemos sobre los dioses. La personificación de las fuerzas sobrenaturales alcanzó entre los polinesios un nivel mucho más alto que entre los melanesios.
Además de la fe en diversos espíritus de la naturaleza y los espíritus de los muertos, se ha formado allí un vasto y complejo panteón de dioses. El panteón de los dioses polinesios está muy poblado, existiendo entre ellos complicadas relaciones jerárquicas. La mayoría de ellos se vincula con los fenómenos de la naturaleza y con diferentes géneros de actividad humana. Se destacan algunas figuras más importantes. Es de suma trascendencia el hecho de que los nombres de los dioses más grandes sean idénticos en la mayor parte del archipiélago. Rangi Hiroa, el mejor conocedor de la cultura polinesia, lo atribuye a que las bases de las ideas generales sobre los dioses y la mitología polinesia se formaron en la antigüedad en el primer milenio de la nueva era, en aquel centro desde donde más tarde partieron los antepasados de los polinesios, poblando los archipiélagos. Constituían aquel centro las islas Tahití y Rayate, la Hawaii legendaria. Pero pese a la similitud de los nombres, las figuras de los dioses y los mitos correspondientes son con frecuencia diferentes en distintos archipiélagos. Al parecer, después de haberse dispersado, continuaron una evolución independiente en cada lugar. El más interesante de los dioses polinesios, comunes a todos, es Tangaroa, Tangaloa, Kanaloa. Ha sido venerado en casi todas las islas polinesias, incluso Samoa y Tonga, donde no conocían a los demás dioses de toda la Polinesia. Por su origen, Tangaroa tiene evidente relación con Melanesia. Probablemente su prototipo era Tagaro, el tótem buitre de Melanesia del Norte, antropomorficado y transformado en héroe cultural en Melanesia del Sur. En Polinesia es ya el dios grande, vinculado con las fuerzas de la naturaleza. En Tahití, en Mangareva, en Samoa, lo consideraban el creador u ordenador del mundo, padre de otros dioses. En Nueva Zelanda, las Islas Marquesas y Tuamotu, Tangaroa era el dios del mar y los peces, protector de los pescadores. En Tonga fue el fundador de la dinastía de los jefes sagrados, los Tuitongas, y solo en las Islas Rapa y Pascuas, Tangaroa era desconocido. Otro importante dios de toda la Polinesia era Tane. En la mayor parte de los archipiélagos era el protector de la fertilidad y de la vegetación. En Nueva Zelanda le atribuían la creación de la primera mujer. En las Islas Marquesas, Tane era héroe de las leyendas, pero no dios. La tercera dignidad grande es Rongo, Ro o Lono. Gozaba de particular veneración en la isla Mangaia, donde, según el mito local, venció y expulsó a Tangaroa. En Mangareva era dios de la lluvia. En Nueva Zelanda, de la agricultura. De acuerdo con el mito tahitiano, Rongo nació de una nube. El cuarto de los grandes dioses de todos los polinesios era Tu. En la mayoría de las islas lo creían vinculado con la guerra. En Tahití, Tu era el gran artesano que había ayudado a Tangaroa a crear el mundo. En Mangareva se convirtió en dios de la fertilidad y del árbol del pan. Se cree en algunos archipiélagos que estos grandes dioses, los de la generación mayor, fueron desplazados por dioses más jóvenes. Así, en Tahití, ya en tiempos modernos, surgió el culto del belicoso y sanguinario dios Oro, sediento de sacrificios humanos. Oro eclipsó el prestigio de los dioses antiguos. También había allí otro dios militar, Tairi. En las islas Hawái, Tairi, según la pronunciación local, Kaili, se fundió con el antiguo dios Tu, o Ku, formando la compleja figura del dios de guerra Kukalimoku, después que se unificó el archipiélago a principios del siglo XIX bajo el poder de Kamehameha I, fundador de la dinastía de los reyes hawaianos. Al principio Kamehameha I fue sacerdote del dios mencionado. Kukailimoku fue reconocido como dios principal del panteón hawaiano. En la isla de Pascua, el primer lugar en el corro de dioses lo ocupó Makemake. Evidentemente, estas figuras nuevas de dioses guerreros fueron engendradas por la época de las guerras y las luchas de los jefes por el poder. Todos los polinesios tenían estatuillas de piedra o de madera, generalmente antropomórficas. Hablemos de mitología cosmogónica. Las creencias polinesias acerca de las divinidades están conectadas con un evolucionado sistema de mitos cosmogónicos, lo que no se observa en los pueblos más atrasados. Los mitos cosmogónicos polinesios son escenariamente interesantes. Se asemejan a los mitos clásicos griegos sobre el origen de los dioses y del mundo. A diferencia de la mitología embrionaria, típica de una etapa más temprana, hallamos aquí un complejo y armonioso cuadro del origen de los dioses, un coherente relato mitológico. Mencionaremos como ejemplo la cosmogonía de los maoríes de Nueva Zelanda, una cosmogonía de tipo evolucionista similar a la griega.
Según la enseñanza de los sacerdotes maoríes, al comienzo del mundo existía Pu, lo que significa la raíz, el principio, y a través de una serie de eslabones consecutivos de allí se originó el caos, o Core, el vacío. De Core se formó Po, la noche. Esta palabra significa también el mundo subterráneo. La noche, Po, conjugada con la luz, Ao, formaron la pareja conyugal del cielo y la tierra. Rangi y Papa, abrazados y fundidos el uno con la otra. Engendraron 7 divinidades supremas, una de ellas el dios Tane, que separó el cielo de la tierra, alzando al primero muy alto sobre la segunda. Es curioso que la división del cielo y la tierra se atribuya a Tane, el dios de la vegetación. Con toda probabilidad es la expresión mitológica de la observación, que hace ver los árboles como sosteniendo el cielo. Pero Rangi y Papa, separados por la fuerza, derramaban amargas lágrimas y toda la atmósfera estaba colmada de emanaciones húmedas. Para remediar la situación, Tane volvió la tierra cara abajo y desde entonces ésta le presenta al cielo su espalda. Este relato constituye una peculiaridad interpretación mitológica de la superficie terrestre. De los dioses supremos, nacidos de la unión del cielo y la tierra, los que mayor interés presentan son Rongo, la encarnación masculina de la luna, Tane, el dios del sol, los árboles y los pájaros. De su unión con la encarnación femenina de la luna, Ina, nació Maui, el héroe cultural. Además, entre las grandes divinidades hallamos la encarnación del mar y los peces. Hablemos de la diferenciación de la religión en sacerdotal y popular. La cosmogonía que acabamos de describir fue en gran parte producto de la creación de los sacerdotes, así como las grandes divinidades eran objeto del culto de los sacerdotes de las clases dominantes. Las masas populares tenían una vaga idea de estos mitos y de las grandes divinidades, poseían las suyas propias, pues en cada comunidad, en cada clan, en toda familia existían divinidades protectoras locales, espíritus con los que el hombre, por lo general, tenía cierta relación. La creación de los sacerdotes en Nueva Zelanda no se detuvo ahí. Ellos llegaron a forjar los gérmenes del monoteísmo. Allí existía el culto secreto del único Dios grande, o quizás no, un Dios individualizado, sino la fuerza impersonal, lo que es la base de todo y de lo que todo depende. Es probable, no obstante, que la idea del Dios único, Io, no haya surgido espontáneamente en los sacerdotes maoríes, sino bajo influencia de la prédica de los misioneros cristianos. Sobre los héroes culturales diremos que en la mitología polinesia desempeñaban un papel importante las figuras de héroes culturales que a veces se convertían en semidioses y la de los progenitores ancestrales de los hombres, particularmente los mitos acerca de Maui. De la supervivencia del toteísmo y otras formas tempranas de la religión, hemos de decir que debemos señalar la curiosa circunstancia de que junto a las formas básicas de la religión polinesia se mantienen las antiguas creencias arcaicas, muy arraigadas en el pueblo. Tales son, por ejemplo, los vestigios del totemismo, en particular en las islas Samoa. Pero, desde luego, en Polinesia el totemismo tenía carácter de supervivencia. También la fe en la magia maléfica tenía fuertes raíces. Mariner reproduce un conjunto maléfico interesante de las islas Tonga, formado por maldiciones extremadamente groseras. Desentierra a tu padre a la luz de la luna y haz una sopa con sus huesos. Guisa su piel y prepara con ella un pastel. Roe su cráneo. Devora a tu madre. Desentierra a tu tía y córtala en pedazos. Aliméntate con la tierra de tu tumba. Mastica el corazón de tu abuelo. Traga los ojos de tu tío. Golpea a tu dios. Come los cartílagos de tus hijos, chupa los sesos de tu abuela, ponte la piel de tu padre y átala con los intestinos de tu madre. De esta manera, la complejidad de la estructura social y cultural polinesia se ha reflejado en forma de varios estratos en su religión. Las masas populares parecen tener una religión y otra, las clases dominantes y los sacerdotes.